Bueno, el tema de hoy es Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Es un mensaje cristocéntrico que trata de reencauzar el pensamiento de la congregación y de la iglesia de los que nos ven a lo que es el centro del evangelio, que es la figura de Jesucristo, que es atacada en los últimos, en estos tiempos. Se trata de destruir, porque tres cosas, tener la guerra el diablo contra la figura de Cristo, contra la palabra de Dios y contra la iglesia. Tres cosas, son tres enemigos bien grandes que tiene el mundo y que tiene el diablo: a Cristo, que es el Señor; a la palabra de Dios, que es lo que mantiene el centro dirigido hacia el pensamiento de Dios; y la iglesia, que es el instrumento de Dios en la tierra. Y los tres estamos bajo fuego en estos tiempos. Así que vamos a traer Cristo, la esperanza de gloria, pero antes de eso vamos a decir que Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo, ¿verdad que sí? Vamos a leer en Colosenses 1, del verso 24 al 29. Y la Biblia habla aquí de un misterio. Repite la palabra misterio. Colosenses 1, 24 al 29. En esa porción se repite la palabra misterio, revelado o misterio, dos veces. Y en la Biblia, cuando habla de un misterio, es algo que no se podría conocer si Dios no lo revela, que está fuera de la capacidad intelectual del ser humano y que por lo tanto está escondido hasta que Dios lo saca. Es un misterio revelado, se llama misterio por eso, porque no puede ser entendido por mente humana a menos que Dios lo revele. Y aquí está revelando, aquí está explicando el apóstol Pablo cuál es ese misterio que lo ha llevado a él, esa revelación, a gastar su vida predicando el evangelio. Leemos Colosenses 1, del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que estoy haciendo es fuerte, mucho dolor, mucho maltrato de la gente, pero es mi ministerio, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. La esperanza de gloria, la única oportunidad de salvación, la única oportunidad de estar con Dios, la única oportunidad de librarnos de las consecuencias del pecado, del infierno, es Cristo. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros cuando nos convertimos, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, el motor de esa pasión de Pablo, que Dios le puso en el corazón, es predicar a Cristo como esperanza de gloria. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, llévanos de la mano, Señor, que hoy aprendamos de ti, Señor, que salgamos con más firmeza en nuestros conocimientos de tu verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es bien importante, fundamental. Hay cosas que son fundamentales y hay cosas que son importantes, pero que pues no, por ejemplo, es fundamental, no hay más alternativa que
reconocer a Cristo como Señor de la vida, entregarle los pecados y recibirlo para salvación. Eso es fundamental. Usted no puede decir, bueno, pero hay este otro camino y otra. Eso es fundamental. O recibes a Cristo o no tienes salvación. No hay que si las buenas obras, que si yo soy ni siquiera la religión, si no te conviertes al Señor, puede hacer nada por salvarte. Son fundamentos, ¿verdad? Y Cristo es el principal fundamento, ¿verdad? Así que es importante conocer la naturaleza de Cristo. Uno tiene que saber sobre la persona de Jesús, sus atributos. ¿Quién es? ¿Es Dios, como dice la Biblia? ¿Es eterno, como dice la Biblia? ¿Tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, como dice la Biblia? Es el que tiene autoridad y nos da autoridad contra las potestades de las tinieblas, y como dice la Biblia. Es el único camino para llegar al Padre, como dice la Biblia. Está sentado en su trono, como reinando, como dice la Biblia. Estará y terminará con esta creación y las cosas de este mundo. Y se cumplirá lo que dice la Biblia de la destrucción de este mundo y el levantamiento de la iglesia. Son preguntas que tienen que ver con la base, el fundamento del cristiano. ¿Es verdaderamente esto la palabra de Dios? ¿Es esto lo que guía a la iglesia? ¿Qué valor tienen las opiniones de los filósofos, de los profesores, de los catedráticos, de los tribunales, de lo que sea, de cualquier sabiduría humana? ¿Qué valor tiene cuando contradice la Escritura? Tengo que escoger entre qué creo, lo que dicen los sabios humanos o lo que dice la Escritura. Tengo esa opción como cristiano. Yo puedo decir, esta parte de la Biblia no la creo, aquí le creo a los catedráticos de la universidad. Esta Biblia no le creo, aquí le creo a los artistas y a la prensa. Esta Biblia no le creo, aquí le creo a la Constitución de Estados Unidos o a los tribunales. Tengo esa opción yo como cristiano. O sea, es mi concepto de libertad, uno, que no me coloca bajo la soberanía de Dios. Yo puedo ser cristiano sin estar bajo el señorío de Cristo. ¿Es eso posible? Yo puedo ser cristiano e independiente de Cristo al mismo tiempo. Son cosas fundamentales. Eso determina qué cristiano es usted. Porque usted puede ser adepto a una idea, como la gente es adepta a partidos políticos, a filosofías humanas. Hay quien es marxista, hay quien es demócrata, hay quien es fascista, hay quien es yo no sé por allá. Montones de filosofías que hay en el mundo. Entonces si uno quiere tomar en serio su fe, uno tiene que identificar los fundamentos de la fe. Y vamos a leer en Colosenses 1, del 15 al 19, que dice así, hablando de Jesucristo. Mira las cosas que dice aquí de Jesús. Él es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Quiere decir, es el Dios invisible hecho visible. Lo que usted vio, lo que se vio. Él es la imagen. Él es invisible como Dios, pero se hizo hombre. Esa es la imagen. Él fue lo que pudimos ver de Dios como imagen, fue a la persona de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Información valiosa. El Jesucristo creador de todas las cosas. Y que está sobre toda la creación. Y yo tengo que ir internalizando, haciendo una biblioteca intelectual de la persona, de la naturaleza de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él no tiene principio. Antes de existir nada estaba Él porque como Dios. Y todo se sostiene por Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
pero ese Dios que tiene todos esos atributos, que es el Señor, que es la imagen invisible, que es el Dios primogénito, el primogénito de la creación, todas esas cosas, también es la cabeza de la iglesia. Entonces ahora, ahí viene unimos a lo eterno con lo terrenal, con lo de acá. Y decimos, este hombre terrenal, pecador, imperfecto por causa de su decisión desde el principio de separarse de Dios y seguir las instrucciones de Satanás. Ese hombre que fue destituido de la gloria de Dios, ahora viene y por esa relación espiritual de fe, se une con Jesús. Lo terrenal se encuentra con lo eterno. Lo imposible se hace posible. Es imposible que un ser humano pecador conviva con un Dios santo y perfecto. Eso es una imposibilidad filosófica y teológica. Es imposible que el cielo se llene de gente pecadora. Y la única manera de que eso pueda suceder es que se rompa esa condición de pecador y esos pecados sean borrados y sean perdonados y sean limpiados totalmente, de tal manera que uno llega y uno vive la vida cristiana con la presencia de Dios en el corazón y con una nueva naturaleza. No que seamos perfectos en obras, pero somos perfectos en posición. No es lo mismo ser justo que ser justificado. Una persona justa es una persona que no peca, que es perfecto. Esa persona, si existiera, pues no necesitaría un redentor. Porque él no peca, él no tiene pecado, ni siquiera, pero siempre tendría el pecado original, porque el pecado de Adán pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Pero no existe una persona, dice la Biblia, que justo no hay ni uno solo que sea perfecto como Dios. Entonces yo tengo que hacer, ya que yo no puedo ser justo, tengo que ser justificado. Un término legal. No es lo mismo ser justo, que es inocente, sin pecado, que ser justificado. Es declarado justo. Mi culpa le fue imputada a otro. Mi castigo le fue puesto sobre los hombros de otro. Y Él me transfiere su justicia. Él tomó mi pecado y me transfiere su justicia. El Padre me ve con la justicia de Cristo. Por eso es que yo soy salvo. Si me viera como somos, nadie sería salvo. Pero nos ve cubiertos. La sangre de Cristo nos limpia, nos cubre. Es un misterio glorioso, hermoso. Entonces, hay entonces un intento constante de la sociedad a través de la historia de desvirtuar la naturaleza de Cristo, de destruir esa naturaleza, por lo menos pretender destruirla y confundir al pueblo de Dios, dándole otras alternativas que no sean lo que da la Biblia, esa perfección y esa naturaleza divina de Jesús. Hay entonces una intención. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se aleje de esa dependencia a esa fe y a esa palabra, se aleje de la convicción de que Cristo es el Dios Todopoderoso, que es el único que le puede salvar, y usted entra a considerar otras alternativas que el mundo le ofrece. Y hay muchas mentiras. La mentira número 1 tiene que ver con la divinidad de Cristo. Constantemente a través de la historia se ha tratado de desvirtuar la divinidad de Cristo. Constantemente a través de la historia. Y en Isaías capítulo 9, del 1 al 7, hay una profecía hecha 600 años antes de Cristo. Toda la Biblia está llena de esas profecías, ¿sabe? ¿Dónde Cristo iba a nacer? Del Antiguo Testamento que iba a ser en Belén. Todo eso está. Es más, decía hasta por la cantidad de dinero que le iban a vender en el Antiguo Testamento. Las monedas que Judas iba a cobrar por vender a Cristo. Dice todo. Es decir, que iba a morir sufriendo en tormento. Eso está profetizado, Isaías 53. O sea, todo eso está profetizado. Esta profecía habla de quién era ese niño que iba a nacer, que venía a libertar al mundo, y qué características tenía, por un profeta hebreo que
la confesión de los judíos era: Jehová el Señor, Jehová uno es. Y no aceptaban, por supuesto, no eran politeístas como otras religiones, el concepto de un solo Dios, que es el mismo que tenemos nosotros, pero nosotros decimos que ese Dios sigue siendo uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios. Eso no lo pueden entender ellos, no lo van a entender. Pero entonces un profecía hebreo se atreve a profetizar que van a ser un niño Dios. Yo no sé cómo no lo mataron, porque era tan contrario a lo que se supone que dijera un profeta hebreo, que yo no sé cómo los respetaban tanto a Isaías que le permitieron profetizar lo que vamos a leer. Isaías capítulo 9 del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad, acuérdense, 600 años antes de Cristo. Mas no habrá siempre oscuridad, para la cual está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Cómo le decían a Jesús? El Galileo. Él nació en Belén, pero él no vivió en Belén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de alguien que va a nacer. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega o en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Es cuando uno triunfa en la batalla y coge el botín, ¿verdad? Eso es repartir despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Ahora viene alguien que viene a romper las cadenas. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Y ahora viene la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, de ese hijo que va a nacer, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahora tiene ya que desde Isaías se estaba profetizando que iban a ser un niño Dios. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres que se le está dando a Jesús ahí, antes de nacer, porque eso se escribió 600 años. Así que esa mentira de negar la naturaleza divina de Cristo es bien común, bien frecuente. Inclusive gente que no quiere que tengamos ese concepto de Cristo expresa admiración por Jesús. Es un engaño, una mentira. No, eso es lo más grande que ha nacido. Mire, es un hombre, mira, gente que ha nacido grande, Mahatma Gandhi, yo no sé quién por allá, y Jesucristo es el más grande de todos. Y no tienen problema en que tú lo tengas ahí. Siempre que tú no lo identifiques como Dios y como único Salvador, la sociedad admira a Jesús como un hombre compasivo, como un hombre que amaba a los que sufren, a los pobres, a los desvalidos, una persona que hacía bien a la gente. No, eso es, pero bájamelo de la divinidad, porque realmente ese acuerdo que la gente quiera no lo podemos aceptar los cristianos, porque Jesucristo es definitivamente Dios encarnado. Se llamará su nombre, como le dijeron a María, Emanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Ese fue el anuncio del ángel. Y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Otra vez la divinidad de Cristo. Mentira número 1, la negación de la naturaleza divina de Jesús. Mentira número 2, la sustitución de Cristo por otro camino de salvación. Y hay varias maneras de eso. Ya hemos identificado que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida.
Lo dice en muchos lugares de la Biblia. Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad, el día. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro dice, porque Dios no nos ha dado el nombre de ningún otro en el cual podamos ser salvos. Está hablando de Jesucristo. Eso está claro para los cristianos que no están confundidos, ¿verdad? Entonces, el sustituir a Cristo por otro camino de salvación. Por ejemplo, las buenas obras. Los buenos se van con Dios y los malos se van al infierno. Los que creen en Dios, pero que no tienen conocimiento de la palabra. Hay gente buena. Y cuando yo pienso en gente buena, pienso en esa señora que es ama de casa, que ha sido una esposa fiel, que ha criado unos cuantos hijos, que es una mujer decente, que no se mete con nadie. Bueno, y algunos le dicen buenos que no son buenos nada, porque ustedes saben que en los funerales todo el mundo es bueno. Yo nunca he ido a un funeral que digan, ese que está ahí era un sinvergüenza. Todo el mundo, ese hombre era un santo, esa mujer era una santa, se ganó el cielo. Hacemos relaciones públicas hasta los funerales y decimos mentiras hasta los funerales. El concepto de la Biblia es que justo no hay y que todos somos ¿qué? Pecadores. La madre ejemplar del año tiene que convertirse o se va al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Todos somos pecadores. El hombre que trabaja, que es fiel a su esposa, que es trabajador, que cría a los hijos, que es un hombre decente, eso, si no se convierte a Cristo. Porque tú no... O sea, la ley establece que para la única manera que el hombre se hubiera podido salvar es siendo perfecto como Dios. Y no existe esa persona. Así que Cristo no es una alternativa, es la única alternativa. Pero se ponen otros caminos, las buenas obras. Hay mucha gente que hace obra benéfica. Llevan unas vidas escandalosas, pero quieren que alguien les ha dicho que ellos pueden comprar su camino al cielo con donativos y obra filantrópica. Y viven escandalosamente, llevan una vida sexual desordenada, son ladrones en los negocios y tienen pecados que tiene todo el mundo es pecador. Pero entonces le regalan 1 millón a los niños pobres, o le regalan un orfanato a los niños desamparados. Y esa persona piensa, pues yo he hecho muchas cosas en la vida, pero ahora yo pagué por mí, ¿verdad? Ahora me compré mi salvación, lo cual no existe, no hay posibilidad de esto. Así, buscar otro camino de salvación. Está el que pone a Cristo como un camino más. Lo que llaman sincretismo, ese tipo de pensamiento se llama sincretismo. Ustedes se acuerdan de aquel astrólogo puertorriqueño, ¿verdad? Walter Mercado, ¿verdad? Que empezó a hablar y los iluminados de la historia, el gran iluminado Buda, y el gran maestro Jesucristo, y el gran iluminado Buda, y el gran iluminado, otro que vino a iluminar al mundo fue Confucio, y también el Krishna, y yo no sé quién. Entonces eran un grupito, una oligarquía, no era un solo Dios. Fíjate que no está diciendo que Cristo no es un iluminado. Lo está poniendo en el grupo. Uno más. Eso es lo mismo que decir que yo soy ateo. Eso es una terrible ofensa. El que conoce la Biblia, juntar a Cristo con ese montón de gente idólatra. Se calcula que la gente de la India tiene más de 1 millón de dioses. Entre animales y todas esas cosas. Así que eso de ver a Cristo como un camino más es una de las maneras de alejarse de la verdad de Jesucristo. Por supuesto, la religión, pues para muchas personas le evita tener que entregar su vida y sus pecados a Cristo y tener una conversión, un nuevo nacimiento espiritual, porque ellos se criaron en la iglesia, porque te dan el nombre de la religión, porque ellos dicen, no, porque yo me bauticé cuando chiquito, yo hice la primera comunión, si es la religión tradicional, yo hice la confirmación, yo voy a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo estoy en la iglesia verdadera y única, y después que yo haga estas cosas en la iglesia y sea fiel a la iglesia, pues ya yo tengo una autopista para el cielo. La realidad es que ninguna iglesia puede salvar a nadie, ni la bautista ni ninguna. Solamente Cristo salva, más nadie. Y tienes que pasar por lo que se llama
la conversión o el nuevo nacimiento, que es un encuentro donde tú confrontas tu pecado con Dios. Puede ser privado, no tiene que ser ni en una iglesia, puede ser en un auto, pero tiene que pasar algo en ti que tú te reconozcas pecador y que invites a Jesús a perdonarte y a venir a tu corazón como Señor. Entonces todo eso está junto, conspirando para que le quitemos a Cristo la única posición que Él tiene, que fue la que leímos al principio. El Dios encarnado, el primogénito de la creación, el heredero de todo, el Rey del universo, el único camino de salvación. Entonces es importante caminar con esa cimentado en esa verdad. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1 del 24 al 29. Mira lo que dice aquí de esa naturaleza de Jesús. Colosenses 1 del 24 al 29. Y dice así, y leemos. Perdón, lo que voy a leer es del 17 al 22. ¿Ya lo leímos? ¿No? Y Jesucristo es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo creo que sí, que ya lo leímos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos cómo la Biblia insiste en darle a Jesucristo esa naturaleza. Y la muerte de Cristo no es un evento casual. La iglesia, los cristianos informados, bien formados en la Biblia, tienen que entender que no fue que Jesucristo vino y vinieron unos malvados y lo mataron, que lo cogieron de sorpresa, o que pues fue porque Judas lo traicionó, pero si Judas no lo traiciona, pues no lo hubieran matado, etcétera, etcétera. Jesucristo vino para que lo traicionaran, y vino, pero sabía quién era Judas. Desde que lo reclutó, dice que era hijo de perdición, sabía que no era del grupo, que no creía, que no era convertido, sabía que era un traidor, pero tenía que estar ahí porque la profecía decía que uno de los suyos lo iba a traicionar. Y él vino a morir, él no vino a reinar sin morir. Él vino a morir, a pagar una culpa, una sentencia que vino sobre nosotros desde el principio, desde los primeros padres, que la paga del pecado era la muerte. Estaba hablando de la muerte sustituta. Alguien tenía que morir por los pecados y no podía ser alguien con pecado. Y no hay nadie en la tierra que cumpla con esas características. Aunque se hubiera ofrecido, porque ¿cuánta gente no ha muerto por otro? ¿Cuánta gente no se ha metido en un fuego a salvar una persona y que no queda nada de él y él se muere también? ¿Cuántas personas tratando de rescatar a alguien de un automóvil que está en llamas, el auto explota? Bueno, aquí en Puerto Rico hay un soldado, la persona creo que más condecorada de la guerra de Vietnam, es un puertorriqueño. Se llama Eurípides Rubio. Estudió conmigo en la Ponce High. De Ponce. Hay una calle que se llama Eurípides Rubio ahí. Chiquitita, un callejoncito que sale de la calle Comercio acá a la calle a la calle Cristina, ¿verdad? Se llama calle Eurípides Rubio. ¿Y qué hizo Eurípides Rubio? El muchacho que tenía vocación militar, éramos de la patrulla civil, y él y su hermano, que también se hizo militar, y él era el squad leader, el líder de una escuadra en Vietnam. Y tiraron una granada en medio del grupo. Y él brincó y se acostó encima de la granada. Y voló en 20,000 cantos, pero le salvó la vida a sus soldados. Y creo que hay un barco que se llama Eurípides Rubio, o un crucero, o un portaaviones. Una persona que dio su vida por los demás. Estuvo dispuesto a morir para salvar a otros. Pero la demanda de Dios era que el que viniera a morir tenía que ser alguien sin pecado. Y Dios tuvo que tomar sobre sí mismo esa encomienda, porque no existe nadie que sea sin pecado. Entonces, ese misterio glorioso hay que entenderlo. ¿Cuánto amor un Dios que no tiene necesidad de nada, que no necesita de nadie porque está completo, es Dios? ¿Cuánto amó el Padre que dio a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros? Esa es la pregunta que Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que teniendo el control del universo, Dios dio su vida en la persona de Jesús. Y eso entonces nos debe de llenar de reverencia, como dice en Filipenses capítulo 2, verso dice 2:5 en adelante. Filipenses 2:5 en adelante, lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, repite, no estimó el ser igual a Dios, repite, como cosa que aferrarse. Forma de Dios, igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo, de esclavo. El Dios se vistió de un hombre como tú y como yo, se encarnó, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La demanda del Padre era la muerte y él estuvo dispuesto a ir hasta en obediencia hasta la muerte. Angustiosamente oraba en el huerto de Getsemaní: Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Era vergonzoso y doloroso. No solamente él tenía el cuerpo como tú y como yo, todas aquellas torturas le dolieron como si te lo hubieran hecho a ti, pero además de eso, a uno que no conoce pecado, en aquella cruz sobre Jesucristo estaban adulterios, violaciones de niños, asesinatos, todo estaba sobre él, toda esa porquería sobre él. Y en la perfección de Jesús, él saber que le iba a llevar esa porquería, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero eso tiene un resultado, que es el resultado, que es la bendición que nos ha tocado a nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De allí Jesucristo se levantó al tercer día. ¿Para qué? Para reinar en gloria. Dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y de un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Así que cuando tú confiesas ese señorío de Cristo sobre tu vida, tú que nos ves por los medios de comunicación, que todavía no has hecho eso, tú estás entrando en el cauce diseñado por Dios como único camino para salvar a la raza humana. La Biblia del mismo Jesús dice que es un camino estrecho que conduce a la salvación, porque es uno solo. Y el camino del mundo es ancho. Y todo el mundo tiene una bifurcación. Cuando el Espíritu toca a una persona, la persona ve las consecuencias de la condenación, ve su condición de pecado, reconoce que está separado de Dios y quiere cambiar. El Espíritu Santo le ministra, porque eso pasa con los elegidos de Dios. Dios le habla al corazón y dice: tú no estás bien, no debes seguir caminando así, vives sin Dios, sin esperanza. Entonces va caminando al lado del otro que no está escuchando esa voz, que no le importa lo que diga el pastor, lo que diga la Biblia, porque él no tiene esa sensibilidad, porque no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y cuando llegamos a esa bifurcación, hay un camino ancho, ahí tú haces lo que te da la gana, diversión, pornografía, el sexo libre, lo que te dé la gana a ti, tú no tienes a nadie te manda. Y hay un camino más angosto que conduce a la vida eterna, que es uno solo. Los otros son muchos. Tú puedes ser budista, puedes ser esto, puedes ser hechicero, puedes ser brujo, puedes ser agnóstico, puedes ser ateo, puedes ser 20,000 caminos. Puedes ser comunista, puedes ser lo que tú quieras. Pero el camino es uno solo, a través de una sola persona. No te dan más opciones. Uno solo. Por lo tanto, lo normal, como tenemos un cuerpo y una carne que es afín a este mundo, que no tiene una naturaleza espiritual, porque la naturaleza espiritual murió
en el principio, y de ahí en adelante estamos separados de Dios, toda la raza humana completa. Así que si Dios no interviene, tú no podrías entender estas verdades. Puedes tener 8 doctorados y 2 premios Nobel y no entiendes estas sencillas verdades, o te burlas de ellas, o no las crees, porque son misterios que se les revela a quien Dios quiere revelarlo. Ahí entra la soberanía de Dios. Lo entendió la señora aquella que nunca fue a la escuela, y el profesor catedrático laureado no lo pudo entender. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la Biblia. Pero entonces la iglesia está centralizada en esa revelación de esa persona, con esa divinidad, con ese amor, que es el único que tiene la llave hacia, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él es el que está llamando a la iglesia también a estar en comunión con él, porque no hay más nada. Mira, es una conspiración que la gente que no tiene sensibilidad espiritual no se da cuenta de dónde está la iglesia del siglo XXI. Los tribunales están en contra de los principios cristianos. Los gobiernos, la mayoría. Ahora mismo acaban de aprobar el aborto en Argentina, que no lo había aprobado hasta la fecha. Las cosas que no son de Dios se van regando. La sexualidad fuera de la diseñada por Dios, entre un hombre y una mujer, ya eso es, el que está mal es el que no acepta esas cosas. El que está mal. La iglesia está mal, la iglesia está llena de odio, la iglesia es fanática. Los que están bien son los maduros, los abiertos y amorosos, que aceptan todo lo que tú hagas. Esa es la conspiración. Tenemos en contra a la prensa, tenemos en contra el mundo artístico, tenemos en contra el mundo de los cines y de la televisión, tenemos en contra a la academia, que hasta se burlan de los cristianos. Conozco casos de aquí, jóvenes de aquí, que tú no puedes hacer bullying a otras cosas, ni a una persona por su aspecto físico, por su color o por su identidad sexual, pero los profesores universitarios, hay profesores universitarios que están burlando de los cristianos en las universidades. Y a eso nadie le dice nada. A los demás los despiden, pero a esos no, porque esos coinciden con la dirección de la... Entonces, la iglesia tiene que saber, yo tengo que enfrentar, o tengo la alternativa de evitar problemas uniéndome a la comparsa del mundo y a las nuevas interpretaciones de la moralidad, o vivo por la palabra con Cristo como centro, venga de donde venga el golpe y donde venga la oposición. Ahí hay una diferencia. Al fin y al cabo, aquí era que queríamos llegar. La iglesia o es cristocéntrica o no es iglesia. Todas las iglesias que se han ido al liberalismo se están desintegrando, se están desapareciendo, porque el poder de Dios se va, no está allá. En Estados Unidos, las iglesias que se han unido a los movimientos liberales están desapareciendo. Bajan 100,000 o 50,000 personas todos los años. Aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica, para los años 60, se fueron los seminarios donde iban a estudiar muchos pastores en Latinoamérica, entraron en una teología, y en la Iglesia Católica también, con los movimientos aquellos que hubo de apertura, con Juan 23 y otras cosas, pero en la Iglesia Católica también, pero hubo unos movimientos donde las universidades latinoamericanas, los profesores de sociología, humanidades y esa línea de pensamiento, ciencias políticas, casi todos se hicieron marxistas. El marxismo llenó las universidades de Latinoamérica. Entonces muchos de los que fueron después pastores estudiaron en esas universidades, y cuando llegaron a los seminarios como profesores, porque se hicieron pastores y hicieron profesores, llevaron con ellos la filosofía y el pensamiento de Marx.
y crearon una teología nueva que llamaron la teología de la liberación, que es marxismo trasladado al evangelio, donde la gente, los pobres son pueblo de Dios, porque es la lucha de clases. ¿Qué postula Marx, filósofo alemán Marx? ¿Qué postula? Postula que el problema de la humanidad es la lucha entre las clases o la opresión de los poderosos hacia los que no tienen nada, los que tienen poco. Entonces, él viene con la idea del comunismo, hacer todo el mundo igual, común, todo el mundo común, comunismo. Eliminando las divisiones económicas. Y eso, según él, va a traer la paz en el mundo. Lo que ha pasado es que donde hay marxismo hay más opresión que donde no lo hay. Porque lo que coja el ser humano, que es el que está enfermo, lo va a dañar aunque tenga buenas intenciones, como pasa con la democracia también. La democracia pensó que cuando el pueblo tuviera el voto y el control de elegir los gobiernos, se acabó la monarquía, el abuso de los reyes, de los dictadores. Ahora el pueblo va a decidir, y como es el pueblo el que decide, habrá justicia, paz y será. ¿Y qué problema? Corrupción, robo, mentira y todo en la democracia, porque el problema es que el corazón del ser humano está enfermo. No importa el sistema. Pues viene ese movimiento en Latinoamérica, llega también a Puerto Rico y cambia la predicación hacia la militancia social. La iglesia ahora tiene que irse a la barricada, tiene que irse a la lucha de guerrillas, tiene que irse a los ministerios sociales y no predicar arrepentimiento y salvación, porque eso no es. La redención viene no porque venga Cristo a buscar a la iglesia, sino porque la iglesia se va a levantar y se va a unir a esos movimientos de izquierda, básicamente, y vamos a cambiar al mundo. Eso se llama teología de la liberación y se convierte en un adefesio. Y donde quiera que haya llegado eso, se empieza a desintegrar la iglesia. Porque la única alternativa de la iglesia es predicar la palabra de Dios que está aquí. No tenemos que adaptarla. Sigue siendo tan relevante como cuando se escribió. Claro, hay que interpretarla teniendo en cuenta las diferencias culturales y todo eso, pero sin modificar los principios bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la iglesia tiene que tener esa firmeza de saber quién es Cristo, qué es lo que yo creo. Yo defiendo esa palabra, no me vas a sacar de ahí, no me importa cuántos doctorados tú tengas, no me importa quién te enseñó, no me importa. Yo creo en la palabra, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo no me doy la autoridad de disentir de Dios. O sea, yo no puedo sentar a Dios, si esta es la palabra de Dios, yo no puedo sentar a Dios en un banquillo. Bueno, te vamos a hacer un examen, Dios. ¿Qué tú crees de esto y de esto? Porque esto es lo que creen los psicólogos, o esto es lo que creen los abogados, o esto es lo que creen yo no sé qué, los profesores. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, si Dios tuviera la verdad, eso es hipotético. Yo creo que lo que dicen los abogados, lo que dicen los psicólogos, o lo que dicen los profesores, me suena más razonable que lo que tú dices. ¿Pero qué es eso? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Es que la criatura le va a decir al Creador cómo el Creador tiene que pensar. Es que la soberbia va a llegar al punto donde tú te conviertes en Dios de Dios. Tiene que haber, por principio, no pueden haber más que un Dios. Si tú lo piensas, no por teología, sino por lógica. Es imposible. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, yo hice mi bachillerato ahí. Además, yo estudiaba ciencia, pero había que tomar unas clases porque cuando yo estudié había el concepto de la educación enciclopédica, se le llamaba así. El estilo de educación en la Universidad Católica era así, enciclopédica, donde aunque tú fueras de ciencia, tenías que tener una cultura, esa era la interpretación. Tú no podías saber mucha biología, mucha química y mucha matemática, y entonces no sabes ni siquiera qué es la capital de Francia, porque tú estudiaste biología y matemáticas. Y no podías hablar de ningún autor porque tú nunca estudiaste literatura. Y tú no podías hablar de historia porque no sabías ni quién descubrió América.
Entonces la idea era, tú eres biólogo, pero tú tienes que saber historia, tienes que saber ciencias políticas, tienes que saber filosofía. Y nosotros, ¿sabes qué nos decimos? Perdonen los de arte, nosotros decíamos, metió que estudiar esa baba, porque no era nuestra línea. Y veíamos como una pérdida de tiempo. Pero recuerdo que en una clase de lógica que yo tomé con el padre de la Puebla, se presentó este argumento. No sé si lo presentó él, o un estudiante, o él. Dice, si por el espacio va un objeto que nada lo puede tener, que todo lo que encuentre lo destruye a su paso. Es un objeto que tiene la capacidad de destruir todo lo que se encuentre en el camino. Y de lo contrario viene un objeto que es indestructible, que nada lo puede destruir. ¿Qué pasa cuando esos dos objetos se encuentren? Entonces los muchachos, no, porque yo creo que gana el que destruye, ¿no? Que sí. Y el padre dice, esa pregunta no se puede analizar, se tiene que descartar. Porque los absurdos no se analizan, se descartan. Y eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque si existe un objeto que todo lo destruye, es imposible que exista un objeto que no puede ser destruido por nada. Y si existe un objeto que nada lo puede destruir, es imposible que exista un objeto que todo lo destruye. No pueden coexistir al mismo tiempo porque uno excluye la existencia del otro. Eso se llama un absurdo. Y los absurdos no se analizan, se descartan. Si Jesucristo es el Dios de gloria, el creador del universo, el soberano de esto, o es o no es. Si lo es, toda otra creencia, toda otra persona ilustre que haya vivido, todo otro líder religioso, todo otro profeta que haya habido, es imposible que exista cuando hay uno que es el soberano, el todopoderoso. Todopoderoso implica que nadie puede enfrentarse a él. Entonces, ¿cómo va el otro poderoso por allá? Así que la misma lógica excluye, o es mentira la naturaleza de Jesucristo, o es mentira la existencia de Dios, el Dios que creemos, o es mentira todo eso. Pero si es verdad, todo lo demás y todas las demás creencias son totalmente descartadas. No puede ser. Ni siquiera por teología, por simple lógica. Si existe un Dios poderoso, dueño del universo, creador de todas las cosas como hemos leído, no puede existir otro igual que él. Es un absurdo pensar que puede haber otra alternativa. Entonces, lo que nosotros tenemos entonces delante es un reto de analizar la Escritura para cimentar mi creencia en el Dios que se me revela, cimentarla en evidencia escritural, en evidencia histórica, porque aquí habla de la historia también, y habla de cosas que hizo Jesús, que historiadores no cristianos hablan de Jesús y hablan de los seguidores y de los milagros. Historiadores del tiempo de israelitas no cristianos hablan de Jesús y de cómo la gente lo seguía y los milagros y todas esas cosas. O sea, hay cosas que yo tengo que o retar, decir, pues ahí lo dice, pero no estoy de acuerdo, no me cuadra. O si las creo, no tengo más remedio que doblegarme delante de lo que estoy leyendo. O yo creo en el Cristo revelado, y si el Cristo revelado es como dice ahí, no me queda más remedio. Toda rodilla se doblará. Que doblarme. Decirle, Señor, tú eres grande. Yo no entiendo, es un misterio, sí es un misterio. ¿Por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué permitieron que te escupieran la cara? ¿Por qué permitiste que te pusieran corona de espinas? ¿Por qué permitiste que te dieran tantos azotes con un látigo que tenía pedazos de hueso que arrancaba la carne? ¿Por qué permitiste que te clavaran esos clavos, que eran clavos así de largos?
entre las muñecas y en los pies. Todo tu peso sobre esos clavos. Para irte desangrando poco a poco. Porque en el mismo movimiento del cuerpo no había coagulación posible. Se desangró. Pero para terminar le metieron una lanza. Y entonces, cuando uno descubre la naturaleza de Dios y en el otro lado de la balanza pone el amor de Dios, ¿qué cristianismo yo debo tener? ¿Cuán en serio yo debo de tomar mi fe? Como yo ahora, de ahora en adelante, yo veo mi libertad para yo vivir como me dé la gana, hacer cosas que yo sé que la Biblia prohíbe. ¿Qué revelación yo tengo de la santidad de Dios? ¿Quién es esta criaturita que vive en una esquina del mundo llamado Puerto Rico? Que está vivo por gracia, porque todos los espíritus han sido creados por Dios. Todos. Dice que todo lo que ha sido creado por Él. Para levantar mi puñito de esta palabra mime, yo creo que es puertorriqueña. Así que nos ven gente de otros países, allá quizás no le dicen mime a una mosquita chiquitita, bien pequeñita, que se le mete a la gente en los ojos cuando, ¿verdad? A la gente que tiene, a los niños, que la gente que no se sabe hacer buen aseo, ¿verdad? Bien pequeñita, empieza a volar. Que somos mimes, que levantamos nuestro puñito. Yo no creo en ti, ¿sabe Dios? Tú dices esto, pero yo hago lo que me da la gana, porque yo vivo la democracia. ¿Es el gobierno de Dios democrático? No. ¿Es soberano? ¿Mi opinión? No. Tú puedes opinar, pero tienes que llevar esa opinión a la Escritura. Y tiene que prevalecer la opinión de Dios sobre la tuya. Eso se llama señorío. Pero sobre todo, tiene que haber un agradecimiento tan grande. Yo entiendo la grandeza de Dios, por esta predicación nos ha ayudado. Entiendo la grandeza de Dios, entiendo el sacrificio de Dios al venir, entiendo el valor de esa muerte para mi salvación. Él pagó mi culpa, el precio de mi culpa, su fidelidad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Las promesas, vendrá y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos se levantarán también con un cuerpo transformado y se levantarán en los aires y se encontrarán con el Señor en ese abrazo eterno, las bodas del Cordero, todas esas cosas maravillosas. Yo las hago mías. Yo soy miembro de esa familia. Dice que Él nos salvó y nos hizo miembros de la familia de Dios, coherederos con Cristo. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. ¿Cuántos tienen un nombre nuevo ahí escrito en la Biblia? Qué hermosa es la palabra de Dios. Yo voy a hablar con las personas que nos ven por los medios de comunicación en este momento, que nos van a ver por la televisión. Y les digo que si usted está sintonizando este programa, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, es verdad, aquí en Puerto Rico. Si es la semana que llama, tiene que llamar entre las 8 y 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Hora de Puerto Rico. Y hay siempre, de lunes a viernes, hay gente aquí contestando teléfonos. A los que están aquí, yo les pregunto a ustedes, ¿vale la pena vivir sin Dios? Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, dice la Biblia. Si vas
con la marca de la sangre de Jesús, las puertas hacen así. Entra en el gozo de tu Señor. Si no llevas la marca de la sangre, no vas a ver las puertas, ni siquiera las vas a ver. Porque tu camino será otro. Y es doloroso y tormentoso y es camino de muerte y de tortura y de sufrimiento. Esos son los dos caminos que presenta la Biblia. Así que Dios nos abre una puerta y nos invita a entrar, pero yo predico, pero yo no me puedo convertir por usted. Solamente el Espíritu le habla a las personas individualmente, el Espíritu Santo. Pero si Dios te ha hablado a ti, te ha mostrado esa realidad de ese Cristo soberano y ese camino que se abrió para nosotros. Y hoy tú entiendes que Dios te está llamando, que el Espíritu te está llamando. Dice la Biblia que los que reciben a Cristo pasan de muerte a vida. Su nombre es escrito en el libro de la vida para siempre. Pero hay que tomar esa decisión de entregar los pecados y recibir al Señor. ¿Hay aquí alguna persona que tome esa decisión en el día de hoy? Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Yo te garantizo que convertirse a Cristo es más importante que casarse, que criar hijos, que estudiar, que trabajar. Es más importante que todo, que inclusive que vivir. Es mejor morir con Cristo que vivir sin Cristo. Hay alguien que le entrega su vida al Señor públicamente, como manda la Biblia, y lo hace levantando su mano allí donde está. Alguien, hay una mano que se levanta ahí. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más, allí donde está. Con su mano lo que está expresando: yo hoy recibo al Señor como mi Salvador, le entrego mi corazón a Jesús. Hay alguien que levanta su mano y lo recibe. ¿Alguien más? Por allí hay otra mano, no lo veo. ¿Dónde? ¿Por allí? Ajá, allí un niño que levantó la mano, ¿verdad?